El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta. La Iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el pastor Jonathan López. Hola amigos, saludos y bendiciones. Soy el pastor Jonathan López. Bienvenidos al principio número 4 de esta serie de sermones titulado 5 principios para vivir una vida abundante, una vida plena. El principio número 4 de esta tarde o de este día es aprender a vivir bajo los principios de Dios. Ese es un principio fundamental. Y voy a comenzar este video de la manera equivocada. Lo reconozco. Cuando uno va a hablar en público o va a hacer un video, lo primero que hay que hacer es decir algo que suene bien. Y lo que voy a decir no suena bien. Lo que voy a decir es lo siguiente. Me considero una persona bendecida, exitosa en la vida. Creo que mi vida es plena, creo que es completa, la miro de la mejor manera. Pero mi éxito no quiere decir que tenga el dinero que me propuse tener, ni que tenga grandes cuentas de cheques, ni que haya logrado cosas muy espectaculares en la vida. No, el éxito del que estoy hablando es una serie de principios que he aprendido a vivir en la Escritura, en la palabra del Señor. Yo vengo de un trasfondo familiar muy lastimado. Realmente mi familia viene de problemas graves de violencia doméstica y la verdad somos una familia muy, muy numerosa. Nacimos en un pueblo donde lo más que había era secundaria, no había más que eso. Era el nivel más alto de educación, pero desde ahí había una familia de donde yo nací, de donde yo vengo, donde crecimos y crecimos dentro de la iglesia cristiana y fuimos aprendiendo de la Biblia y fuimos aprendiendo principios que nos ayudaron a ir formando y edificando nuestra vida. Repito, mi éxito no consiste en que yo tenga dinero o en que haya logrado cosas fuera de lo extraordinario, fuera de lo normal, mejor quiero decir, en la vida. Pero mi éxito, la razón por la que me siento bendecido y mi vida es tan plena y es tan completa, es porque la he venido construyendo, la he venido formando en la manera que Dios quería que la viniera formando. Y cuando la Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, dice, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he aprendido a través de la Escritura, al igual que muchos otros cristianos, muchos otros pastores, hemos aprendido a ir construyendo nuestra vida en principios bíblicos, en lo que la palabra del Señor dice, en el entendimiento del corazón de Dios, de lo que debe de ser mi vida. Entonces, cuando mi vida llega a encontrarse con el pensamiento y el corazón de Dios, entonces la vida es plena, la vida es maravillosa, la vida es extraordinaria. Y estos videos que estoy grabando, hoy es el número 4, estoy tratando de transmitirle a la gente las cosas que han sido la propia historia de mi vida, porque tú no tienes una mejor arma en la vida, no hay mejor herramienta, no hay mejor historia que la tuya. No hay una historia más poderosa que pueda tocar la vida de otra persona que tu propia historia de tu vida, ¿verdad? Entonces es importante, mira, quizás te hayas preguntado si tú, porque hasta este punto ya hablé de lo que me ha pasado a mí, pero quizás te hayas preguntado si lo que conoces tú de la vida es todo lo que hay, o te preguntas qué tendrías que hacer para llevar tu vida personal, tu vida familiar, tu vida financiera, pero sobre todo tu vida espiritual a otro nivel. Esta es una pregunta que podría sacudirte hoy, y si la consideras importante, entonces quédate viendo este video. Si piensas que es importante definir el propósito de tu vida y entender y aprender a construir y añadirle a tu vida las cosas que le tienes que añadir para vivir una vida exitosa, te invito a quedarte a continuar viendo este video. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de tu existencia aquí en la tierra? Si no sabes responder a esa pregunta, vas a tener muchas dificultades para ser feliz. Vas a tener muchas dificultades para encontrarte con Juan 10:10, donde él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está el corazón de Dios, en que tengas una vida, no solamente una vida eterna, que ya he hablado de eso en otros videos, sino una vida abundante.
aquí en la tierra. Y la pregunta final de esta tarde sería: ¿y cómo le hago para encontrar mi propósito? Es decir, quiero tener propósito en la vida, quiero definirlo, pero ¿cómo le hago para reencontrarme con él? Mira, el principio anterior, el del video número 3, habla de conocer los principios de Dios. Conocer no es suficiente. Hay muchas cosas que tú y yo podemos conocer, pero si no las aplicamos, si no las ponemos en práctica en nuestro diario vivir, en nuestra filosofía de vida, en nuestro entendimiento de vida, entonces no vamos a lograr la vida abundante, la vida plena, maravillosa que Dios quiere que tengamos. Y el caminar cristiano y el aprender estos principios bíblicos es algo que vas descubriendo día a día. No es que un día te levantas en la mañana y de pronto ya entendiste todo lo bueno que Dios quiere que sea tu vida. Y por eso hoy quiero hablar de dos áreas. Quiero subdividir esto en dos áreas, dos principios, dos características, como quieras llamarlo, que son fundamentales, y alrededor de estas dos áreas puedas definir tu propósito de vida, tu existencia aquí en la tierra. Número 1, la persona que quieres ser, y número 2, la clase de vida que tú quieres tener. Mira, lo que dice la Escritura en Mateo 22, 37 al 40, dice que le preguntaron a Jesús cuál era el más grande de todos los mandamientos. Entonces Jesús respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios como a ti mismo y a tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y de estas dos cosas depende toda la ley y los profetas. Es decir, de estas dos cosas depende todo lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, hay dos cosas que tienes que definir. Número 1, el propósito de tu existencia aquí en la tierra. Número 2, la clase de vida que quieres tener de acuerdo a lo que Dios planeó. Porque otra vez, no es una mentalidad humana, no es psicología humana, no es motivación humana, sino son principios basados en la palabra del Señor. Y lo que encontramos en esta escritura de Mateo 22, dice, número 1, amarás al Señor con todo tu corazón, es decir, todas tus emociones, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si quieres realmente disfrutar de una vida extraordinaria y maravillosa, como la que yo tengo y como la que yo disfruto todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto, y cada semana y cada mes y cada año es lo mismo, hay que definir tu vida alrededor de estas dos cosas: amar a Dios. El propósito de tu vida tú no lo descubres, no llegas a una religión, a una iglesia y descubres el propósito de tu vida. Ese no se encuentra, pues si no es un objeto que te encuentras o que vas y compras a la tienda, es el propósito de tu vida, lo defines tomando los elementos que Dios te da, tomando los principios de la Biblia, la ayuda del Espíritu Santo que Dios te da. Y hay 4 principios de los que hoy quiero hablar. Y sobre estas son como 4 claves que Dios nos da, es decir, 4 áreas que tienes que considerar para definir tu propósito en la vida. Una vez más, y estas 4 áreas tienen que girar alrededor de amar a Dios. Dios tiene que ser el centro de tu vida. Si Dios no está en el centro de tu vida, el éxito de la vida será efímero, será pasajero, dependerá del dinero, de la casa, dependerá del trabajo que tengas, dependerá de los viajes que hagas, etc. Pero si el centro de tu vida es Dios y la felicidad, el gozo, la vida plena, la vida familiar, la vida financiera, la vida profesional, la vida ministerial, giran alrededor de Dios, entonces hay una fuente inagotable de gozo, de alegría, de paz en Dios. Y número 2, amar a tu prójimo. Entonces, sobre estos 2 cimientos, sobre estos 2 fundamentos, nosotros encontramos características para aprender a definir el propósito en la vida. Una vez más, el propósito en la vida tú no te lo encuentras, lo tienes que definir. Te tienes que sentar con calma después de haber orado y decirle a Dios: Señor, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra?
Y entonces tienes que empezar a descubrir aquí dentro de tu corazón las cosas que ya Dios plantó ahí, los sueños que Dios puso ahí. La Biblia dice que Dios le puso al hombre eternidad en su corazón. Y la Biblia dice, porque yo tengo preparados para ti pensamientos de bien y no de mal. Dice que Él puso obras de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Entonces, mira, el corazón de Dios está en que tú logres reencontrarte con el propósito con el cual Él te trajo aquí en la tierra. Mientras no te reencuentres con Dios, no te reencontrarás con el propósito. Y mientras no te reencuentres con el propósito, entonces tu existencia aquí en la tierra y la felicidad de la vida será pasajera y será condicional, va a depender de las circunstancias. Entonces hay ciertas áreas, ciertas cosas que tienes que evaluar y tienes que considerar para definir tu función aquí en la tierra. Número uno, tiene que ver con tu mentalidad de lo que es la vida. La vida parece que no nos da a todos todo lo que queremos de ella, ¿no es cierto? Y esta vida que tú y yo vivimos tiene altas, tiene bajas, y como luego se dice, es como la rueda de la fortuna que a veces te tiene arriba, pero a veces te pone a mero abajo, ¿correcto? Pero cuando tú tienes un entendimiento de la vida que está alineado con el corazón de Dios, lo que Dios dice que es la vida, entonces la vida es maravillosa. Génesis nos cuenta en capítulo 1 y capítulo 2 que Dios formó al ser humano, creó los cielos y la tierra. Pero al final, cuando formó al hombre, dice la Escritura, y vio Dios que era bueno. Si Dios dice que la vida es buena, yo le creo. Desde ahí punto de partida. Desde ahí en adelante yo ya tengo un parámetro para definir mi concepto de vida. La vida es buena. Pero si tú eres de los que siempre se están quejando de la vida, de los problemas, de las enfermedades, y estás mirando hacia atrás siempre con amargura, con rencor, con dolor, y te quejas, ¿por qué yo no pude tener la clase de vida que tuvo mi vecino, o la clase de vida que me hubiera gustado tener? No estás entendiendo la vida desde la mentalidad y el corazón de Dios. El corazón de Dios hacia la vida era bueno, punto. Con esa mentalidad te levantas en la mañana y dices, la vida es buena. Dios está conmigo. Dios me va a ayudar a sacar adelante este proyecto, esta vida. Entonces ya tienes la filosofía, la mentalidad. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te levantas con esa mentalidad, entonces te enfrentas al monstruo del trabajo, a las crisis, al estrés, al tráfico, a los problemas familiares, a los problemas en el matrimonio, a los problemas financieros, pero ya traes la mentalidad de Dios. La vida es buena, la vida es maravillosa. Y desde esa perspectiva, entonces comienzas a construir. Como dije, me considero una persona exitosa. Pero no porque soy rico ni porque soy millonario. Me considero una persona exitosa porque tengo los principios de vida que Dios quería que tuviera. Los estoy viviendo. Me levanto, los abrazo cada mañana y digo, wow, esto es lo que Dios planeó para mí. Tengo problemas, sí. Tengo estrés, sí. Tengo situaciones difíciles con las que debo estar lidiando todos los días, sí, pero también tengo la mentalidad de Dios. Aquí está el éxito, aquí en mi corazón está el éxito del que te estoy hablando, porque estoy viviendo la clase de vida que Dios dice, Juan 10:10, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Así que, número uno, para definir tu propósito de vida, tienes que tener un buen concepto de lo que es la vida. La vida en general. En lo general. Desde ahí ya tienes un buen fundamento, ya de ahí le comienzas a añadir a ese concepto, le comienzas a añadir ideas, principios, sueños, metas, objetivos. Y número dos, para definir el propósito de tu existencia aquí en la tierra, es importante que entiendas que eres único. La unicidad es algo extraordinario. Mira, ¿no es maravilloso que con más de 7,000 millones de personas aquí en la tierra, nadie tiene tu DNA?
Nadie tiene las características que tú tienes. No hay mayor, no hay mejor, no hay más grande historia que la tuya. ¿No es maravilloso que eres diseñado con características únicas, que eres un fenómeno de la vida que nunca jamás se va a repetir? Que no ha existido otro como tú y jamás va a existir otro como tú. Mira a tu alrededor y vas a ver cientos de personas en la calle, en la ciudad, y te vas a dar cuenta que de todos ellos hay nada más un tú. No hay otro. Y que Dios te diseñó así para que vivas tu propia experiencia de vida. En otras palabras, cuando se trate de definir tu propósito en la vida, no trates de definir el propósito de tener una vida como el que otro ha tenido. Yo quiero tener esa clase de vida de aquella persona que ha tenido gran éxito. Wow, qué bien le ha ido. Yo quiero tener eso. No, eres único. Dios te hizo así, Dios te hizo a ti así. Hoy la gente está queriendo imitar y las telenovelas y los artistas y los cantantes nos están queriendo vender la imagen de la figura perfecta del ser humano, ¿verdad? Llenos de músculos. Mira, no sé si está bien que lo diga, pero yo suelo decir que vale más uno aquí en el centro y bien, ¿verdad? Pero eres único. Lo que quiero decir es que no hay otro como tú aquí en la tierra. Eso es maravilloso. Siéntate y dile al Señor, Dios, no hiciste otro como yo, así que quiero vivir la vida que diseñaste específicamente para mí. Y quiero comenzar en amarte, Señor, sobre todas las cosas. Quiero que tú seas el centro de mi vida en todo. Yo quiero que tú estés arriba, estés abajo, estés a la izquierda, estés a la derecha y donde quiera que vaya. Yo quiero que esa sea mi vida. Pero Señor, ayúdame a diseñar esta vida en este concepto de unicidad. Soy único. Yo le doy gloria a Dios. Le doy gloria a Dios porque Dios es perfecto en ese sentido. Diseñó mi vida, mi existencia con planes específicos para mí. Pero número 3, al mismo tiempo que eres único, no eres aislado, no vives en medio de la nada. El ser humano fue diseñado, dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Fue diseñado para vivir en comunidad. Somos seres sociales. Esto es algo riquísimo. Cuando tú te miras en el propósito de la vida, tienes que verte rodeado de la gente. Es decir, tu propósito en la vida, por eso la Escritura dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay dos cosas, amarás a Dios y amar al prójimo, no es tan complicado. Si tu vida gira alrededor de eso, entonces te vas a dar cuenta que para Dios es importante que vivas en comunidad, que disfrutes de los dones que otras personas tienen. Tus vecinos, tus amigos, compañeros de trabajo, tu esposa, tu esposo, tu novia, tu jefe. Todos ellos tienen dones, tienen talentos que Dios puso cerca de ti, habilidades. Así que cuando traces tu propósito de vida, no solamente mires hacia adentro, mira hacia afuera. Mira que hay personas que Dios puso alrededor de ti que te enriquecen, que te hacen mejor. Pero no solamente eso, sino que Dios te puso ahí para hacer bendición a ellos. Dios le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces existimos para servirnos unos a otros. La Biblia habla de que somos un solo cuerpo, que la mano izquierda no le puede decir a la mano derecha, no te necesito. La Biblia nos habla de que el pueblo de Israel era un solo pueblo. La Biblia nos dice allá en Génesis capítulo 11 que la humanidad eran de un solo pensamiento. ¿Y por qué? Pues se miraban sirviendo y viviendo en comunidad. Entonces no somos seres aislados, aunque somos únicos, tenemos que aprender a vivir en comunidad. A la hora de plasmar en un papel el tipo de vida que quieres tener, tienes que considerar que sí eres único, pero que también vives rodeado de los demás. Y que tenemos que desarrollar una mentalidad de vivir en comunidad, de servir unos a otros, de ayudarnos unos a otros y que tus talentos, tus dones, tus habilidades estén disponibles para el resto de la gente. ¿Por qué razón estoy grabando este video? ¿A mí no me pagan por hacerlo?
No recibo ni un solo centavo de dólar por esto. Lo estoy haciendo porque creo que tengo algo que estar compartiendo con ustedes y que le puede llegar a servir quizás a una o a dos o a 5 personas. Porque soy un ser social, diseñado para vivir en sociedad. Por último, tienes que tener una visión de futuro. Sí, esto es importante. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo piensas que vas a estar en los siguientes 5 años? Ahorita mismo hablaba con un amigo por teléfono de Bolivia y estamos hablando de la importancia que tiene la educación, ¿verdad? Y mis sueños son seguirme educando, seguir creciendo, terminar mi maestría, continuar con mis estudios. ¿Por qué? Porque hay una visión de futuro. Quiero escribir libros. Quiero tocar tantas vidas como las que pueda tocar. Hay visión de futuro. Cuando diseñas el propósito de tu existencia aquí en la tierra para vivir una vida abundante y quieres comenzar realmente a aplicar, a construir los conceptos de vida que Dios te da en la Escritura, en la palabra del Señor, tienes que mirar hacia el futuro. Dios es un Dios del futuro. Cuando Él entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Él estaba mirando hacia el futuro. Cuando te vio nacer, estaba mirando hacia el futuro. Cuando vio que empezabas a dar tus primeros pasos aquí en la tierra, Dios estaba mirando hacia tu futuro. Así que no dejes pasar la oportunidad de empezar a construir tu vida alrededor de estos principios. Con estos 4 puntos puedes empezar a enriquecer lo que eres. Y entonces llegamos al punto final. Vas a empezar a vivir la clase de vida que Dios quería que tuvieras. ¿Qué clase de vida Dios estaba planeando para ti? ¿No crees que Dios no se equivoca? ¿No crees que Dios quiere que tú te reencuentres con lo que Él planeó para ti? Y que empieces a vivir desde la mañana hasta que se anochece la clase de vida que Dios quiere que tengas. Y este video ha sido grabado para intentar con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y ahorita yo oraba antes de empezar a grabar el video y le decía a Dios, ayúdame a tocar el corazón de esta gente que va a mirar este video. Si yo puedo tocar tu corazón para que te reencuentres con los propósitos de Dios en tu vida y empieces a construir. Repito, tu propósito de vida no te lo encuentras tirado en la calle. No llegas a un lugar y de pronto alguien te lo dice. Lo tienes que formar y lo tienes que ir construyendo con los propósitos, con las ideas, con los planes que Dios tiene para ti, los principios que Dios tiene para ti. Y empiezas a construir tu vida. Pero mira, se dice fácil. Y dije al principio, me considero una persona exitosa. Y lo expliqué, creo, por qué lo dije. Pero no ha sido fácil. Me ha tomado, hoy tengo 43 años de vida. Sé que me miro más viejo que eso. Pero me ha tomado de mis 43 años de vida, quizás 33 años, irla construyendo con los principios de Dios. Irla edificando, irla formando. Me he tenido que quitar hábitos que me estorban, mentalidades que no son las de Dios, y le he tenido que ir añadiendo a mi vida. Yo quiero retarte hoy a que hoy comiences una relación diferente con Dios y que comiences a reencontrarte con el propósito de Dios en tu vida. El momento en que empiece a suceder eso, vas a empezar a vivir una vida, como dice la Escritura, en abundancia. Y si no estás viviendo una vida plena, vibrante, abundante, llena de felicidad hoy, puedes invitar al Señor Jesús a venir a tu corazón. Pídele perdón por todos tus pecados. Dile, Señor, quiero aprender a vivir en los principios de tu palabra y quiero reencontrarme con la vida plena, abundante que tú tienes para mí. Luego, aprende a vivir en esos principios, en los principios de la palabra de Dios, y comienza a aplicarlos cada mañana, cada tarde, cada noche a tu vida. Y desde ahí vas a empezar a descubrir la clase de vida que Dios quiere para ti. Bendiciones, soy el pastor Jonathan López.
Dios los guarde.